habitualmente están acostumbrados a ver en la práctica diaria. Eh, Algunas similitudes comparte con el resto de la piel del organismo, eso es cierto, pero también tienen cosas especiales que deben conocer por tratarse el párpado y también después vamos a ver cuando veamos conjuntiva que tienen algunas especificaciones a tener en cuenta. Por supuesto que cuando hablamos de las lesiones que tengan que ver con ya sea párpado o conjuntiva, el factor preponderante en cuanto a la producción de las mismas es el sol con la radiación ultravioleta. Ustedes saben que, bueno, la piel, si recuerdan un poquito de lo que era la anatomía normal y lo que era la histología, tenía una epidermis que asentaba, la epidermis sería el epitelio, que asentaba sobre una dermis, y esa dermis obviamente que sería el tejido de sostén con vasos sanguíneos, por lo tanto al tener vasos sanguíneos es el sitio donde acompaña la inflamación, siempre lo que se inflama es lo que está sosteniendo a los epitelios, y en esa dermis vamos a encontrar algunos sustratos de lo que es la lesión ultravioleta, es decir, en ese tejido conectivo con los vasos de sostén se produce una degeneración producto de la radiación solar que lleva a lo que conocemos como elastosis solar o degeneración basófila del colágeno. Y en la epidermis, que sería el epitelio que está por encima de esa dermis, lo que se produce son cambios a nivel celular que en la primera instancia van a ser reactivos y luego, con la persistencia de la exposición al sol, pueden tornarse en cambios displásicos y por supuesto que esa displasia ser cada vez más severa hasta llegar a una instancia en la cual se rompe la membrana basal para meterse hacia abajo en la dermis, para alcanzar esos vasos sanguíneos y poder dar metástasis. Y en ese caso, entonces, tendríamos las displasias que serían primero leve, moderada o severa, y para lo que sería la conjuntiva, grado 1, grado 2 o grado 3. Es decir, que nosotros en la epidermis podemos tener cambios de atrofia, de hipertrofia, cuando al principio siempre la mayoría de las instancias sucede una atrofia. Es como reacciona el epitelio con una atrofia. Luego, quiere compensar esa atrofia y se empieza a hipertrofiar. Es decir, hay un agrandamiento de las células. Luego hay una hiperplasia, empiezan no solamente a crecer en tamaño, sino también en número. Y luego esa hiperplasia se transforma en una displasia, que como les dije puede ser grado 1, grado 2 o grado 3, o lo que es lo mismo leve, moderada y severa, a una instancia en la que después rompe la membrana basal y se mete hacia abajo. Cuando se mete hacia abajo estamos en una franca infiltración de ese estroma, que es cuando uno llama a una neoplasia de tipo invasora. Deja de ser in situ para convertirse en invasora. Bueno, entonces es lo que vamos a ver en estas imágenes. Fíjense, esto sería lo que pasa a nivel de cualquier parte de la piel, inclusive en el párpado, es lo que uno conoce como lo que sobresale, que es todo queratina, que lo vemos en el sustrato acá con algunos núcleos, ¿sí? Es un cuerno cutáneo. Lo importante, ustedes muchas veces ven en pacientes expuestos al sol este tipo de lesiones que es cuerno cutáneo, ¿no? A mí lo que menos me importa es todo lo que sobresale, sino lo que pasa en esta instancia. Ustedes siempre que vayan a sacar una lesión de estas características con todo lo que sobresale, no importa si esto se desgrana y se rompe, que es todo queratina, sino lo que me interesa es lo que está aquí abajo, porque acá abajo va a ser esto que estoy viendo, que lo que tengo que evitar como oftalmólogo llegar a sacar esta lesión cuando todavía no penetró en esto que es el estroma. Si rompe la membrana basal y penetró en el estroma, ya no me sirve porque se hizo invasor. Al hacerse invasor en el estroma están los vasos sanguíneos y al meterse en los vasos sanguíneos puede dar la posibilidad de dar metástasis. Una vez que se mete en el vaso sanguíneo yo ya no sé más en qué parte de la circulación sistémica pueden estar estas células neoplásicas. Entonces, lo que más me interesa, como siempre les digo, es llegar a detectar una lesión en estadios tempranos donde la displasia sea leve. ¿Y qué significa que en anatomía patológica una displasia sea leve? Es que tome o el tercio basal o las dos partes del epitelio, nunca la totalidad del epitelio. Fíjense que acá lo que está bien hipercromático, que sería lo más violeta, es bien lo basal. Está hipercromático, en cuanto a la forma y los tamaños son irregulares, algunos son más chicos, otros son más grandes. Y fíjense que en la superficie está bien parejito. Acá lo mismo. Fíjense que lo hipercromático irregular, células grandes y células chicas, están bien en la basal o hasta incluso en la capa media, pero la capa superficial se mantiene.
Si fuera todo el espesor de la epidermis, lo que está involucrado, no se cuenta la queratina, sino que se cuenta solo la capa epitelial. Si fuera el espesor de la epidermis todo lo que está involucrado, estamos en presencia entonces de lo que ustedes conocen como enfermedad de Bowen en el ojo, ¿sí? Que fue inicialmente descrita para el dorso, no es propia del ojo, pero ustedes lo conocen como enfermedad de Bowen. Entonces, en el caso de que sea en la parte basal, se llama queratosis actínica. Cuando agarra el espesor del epitelio ya sería un Bowen o lo que es sinónimo carcinoma in situ. ¿Qué pasa? Cuando agarra la totalidad del epitelio llega a un punto en el cual no puede sumar capas de displasia por arriba, entonces empieza a empujar hacia abajo. Y si empuja hacia abajo, rompe la membrana basal y tac, se mete en el epitelio. Si se mete en el epitelio, ya el paciente estamos con chance de que agarre un vaso sanguíneo y haga las posibilidades de dar metástasis a distancia, que obviamente es una premisa de tener una neoplasia maligna. Cuando uno habla de una neoplasia maligna suceden varios cambios. Por un lado, rompe la membrana basal para penetrar en el estroma donde están los vasos sanguíneos y poder irse a distancia. Por otro, hay un crecimiento irrestricto, es decir, un crecimiento que se empieza como la célula se switchea a una displasia severa, por lo tanto empieza a crecer y a crecer, y desobedece el microambiente que la rodea, porque naturalmente estamos programados para producir células y que esas mismas células más viejas, esas que se producen nuevas, reemplacen las preexistentes viejas y las viejas se mueran por apoptosis. Cuando estoy en una neoplasia, habitualmente estos mecanismos de autorregulación natural que suceden normalmente fallan. Entonces, la que muere no tiene que morir, en este caso en la neoplasia no muere, y la que tiene que crecer crece en forma descontrolada. Entonces tengo una proliferación irrestricta, con grandes chances de romper la membrana basal y de alcanzar un vaso sanguíneo y volar por el torrente a la distancia. Entonces, una vez que sean esos mecanismos, tengo un carcinoma invasor. Y el carcinoma invasor que puede suceder en el ojo, uno de ellos es el carcinoma de células escamosas, que puede ser de varios tipos. El que ustedes habitualmente encuentran en el ojo, en el párpado, es este último, el de tipo usual, que puede ser, de acuerdo a esto que vemos acá, que son como remolinos, bien color chicle, que cuando estudiaban patología se llamaban perlas córneas. Estos remolinos se llaman entonces perlas córneas. Y si yo tengo muchos remolinos córneos, se va a llamar un carcinoma de células escamosas bien diferenciado. Y si tengo pocos remolinos córneos, se va a llamar carcinoma de células escamosas pobremente diferenciado. Lo importante entonces en el párpado es que ante la presunción de una neoplasia, ustedes saquen un margen sano. Y no alcanza con sacar el margen sano, alcanza también con dar un punto de referencia a la pieza, es decir, la zona más crítica desde el punto de vista clínico de ustedes, hacerle un punto de referencia y mandar punto de referencia, en este caso en hora 3. Así, obviamente, que se ve claramente que el margen de resección es saludable, pero en caso que esté cerca el margen de resección, ustedes eso, precisarlo con un punto de reparo, con una marca en tinta, para mandarle al patólogo y que el patólogo les informe si lo van a hacer en diferido, cuál es la distancia al margen más cercano, por supuesto. Habitualmente cuando ustedes abordan un párpado, lo hacen a través de una biopsia intraoperatoria, en el cual generalmente los puntos que son más difíciles de determinar se hacen en el momento del acto quirúrgico, el patólogo les dice cómo están esos márgenes y después obran en base al diagnóstico que les dio precisamente en ese momento el patólogo y sale el resto de la pieza por diferido. Pero lo que habitualmente se hace es el manejo de los párpados intraoperatorio. Pero si no lo pueden lograr intraoperatorio, por la causa que fuere, lo pueden hacer en forma diferida, sacan la pieza anatómica con un borde de resección que sea aceptable, que ustedes lo vean que está más o menos libre, pero siempre con un marco de referencia, un punto para que se les pueda detallar cómo están los márgenes laterales y cómo está entonces la base de la lesión, es decir, el borde profundo. Le llamamos base al borde profundo. En este caso, bueno, fíjense cómo se mete, viene de aquí entonces toda la epidermis, acá tenemos algunas mitosis, y eso quiere decir que está creciendo, acá otra mitosis, y bueno, se está metiendo entonces, como se mete acá el crecimiento de estas células epidérmicas, y acá vemos claramente los remolinos córneos.
Bueno, ¿cómo se constituye un carcinoma de células escamosas? Por esto, son células poligonales, así que son bien como parecen polígonos, parecen formas así como de bonete, con estos pelitos que separan unas de otras, que es categórico, acá se ven mejor, de este tipo de tumores que se llaman puentes intercelulares. Y por supuesto, como les dije previamente, las perlas córneas o los remolinos córneos, que cuanto mayor cantidad tenga, más diferenciados van a ser, cuanto menos cantidad tengan, menos diferenciados van a ser. Siempre que estudiamos patología tenemos que estudiar, fíjense, esto es una mitosis, hay mitosis típicas y mitosis atípicas. Esta es una mitosis típica porque fíjense que tienen la famosa mitosis bipolar, es cuando se separan los usos y se va a un extremo y al otro ecuatorial de la célula. En este caso se puede ir al ecuador, en este caso está polar. Se fue a un polo y al otro polo. Siempre que uno estudia en patología, estudia un prototipo de lesión y aborda entonces a la contrapartida que puede afectar también el mismo sitio pero con otro nombre. Es decir, si yo estoy en párpado, estudio el carcinoma epidermoide, tengo que saber entonces que existe también el hermano de diferente padre del carcinoma epidermoide, así lo llamo yo, que es el carcinoma vasocelular. Y después también conocer otro que es más característico de la zona, es decir, esto sucede habitualmente en el párpado, pero no en el resto de la economía de la piel, que es el carcinoma sebáceo. Entonces, bueno, vimos el carcinoma de célula escamosa, 3 palabras del carcinoma vasocelular y finalizaremos entonces con las neoplasias malignas del párpado con el de células sebáceas. Bueno, el carcinoma entonces vasocelular es el hermano del epidermoide y las características que tienen en el párpado es que cuando un patólogo, estas son todas las variantes que pueden existir, no importa, no hay que saberlo, ustedes van a ser oftalmólogos, pero lo más importante que es para ustedes es esta palabra. Metatípico. Metatípico es cuando el carcinoma vasocelular, que si bien es más frecuente en el párpado que el anterior, por suerte, porque también es menos la posibilidad que tenga el vaso celular de dar metástasis. Es decir, el vaso celular en el ojo es muy frecuente y se cuestiona su capacidad de dar metástasis. Tal es así que durante mucho tiempo se discutió la palabra, es decir, de nomenclarlo, de llamarlo como carcinoma. Porque si una lesión que uno la asume como maligna no tiene la chance de dar metástasis, se cuestiona realmente si es una lesión maligna o no, porque no estaría cumpliendo con una de las premisas de ser un verdadero carcinoma, es decir, una neoplasia maligna. Entonces, lo que tienen que saber es que el vaso celular en el ojo es el más frecuente y que por suerte no tiende a dar metástasis o la chance de dar metástasis, las probabilidades de dar metástasis son bajas. Pero sí lo que tienen que tener presente es que en el ojo el vaso celular es 2 M's, para que tengan la regla hemotécnica, multicéntrico y metatípico. Multicéntrico significa que ustedes van a sacar un foco donde realmente están viendo el carcinoma vasocelular, pero a su vez va a tener alrededor piel sana. Y en otra instancia, en un pedacito más lejano, van a ver que tienen otra vez otro foco del vaso celular. ¿Qué significa? Que es multifocal. El vaso celular tiene varios focos donde se desarrolla la neoplasia. Es decir, varios foquitos donde aparece la neoplasia, piel sana y aparece la neoplasia. Entonces, cuando el patólogo les informa multicéntrico, a ese paciente lo tienen que seguir porque ese paciente, ustedes le sacaron la lesión con borde sano, pero en 2, 3 meses puede que haga otro foquito que no es recidiva del anterior, sino que es un nuevo foco. Entonces es importante porque desde el punto de vista legal a ustedes los protege, es decir, ustedes van a sacar un foco con borde sano, pero en 3, 4 meses, si el patólogo les dijo multicéntrico, puede ser que aparezca un foquito nuevo. Entonces ese paciente, por las dudas, lo tienen que seguir en la consulta. Primero a los 3 meses, después a los 6 meses, después al año, pero no es un paciente que pueden dejar ir como con una enfermedad ya curada. Es decir, no alcanza a decir borde sano si ya pasó, sino que lo tienen que seguir para siempre porque es un candidato a hacer neoplasias de este tipo y obviamente son esas pieles que ustedes van a ver, ojos claros, pieles blancas y exposición solar. Eso por un lado el multicéntrico. Y el metatípico, otro dato que le dije, 2M, multicéntrico y metatípico. Metatípico es el otro dato porque tiene células que se le mezclan de tipo epidérmicas y le dan mayor agresividad. Cuando son metatípicos, esta inocencia de no dar metástasis puede ser que se switche y empiecen a dar metástasis.
Entonces, como les dije, es la neoplasia más frecuente del párpado, presenta, como ustedes ya saben, un borde rosado, puede ser nacarado y a veces puede presentar un centro ulcerado, obviamente está expuesto a la exposición solar, se cree que nunca daría metástasis, puede crecer como una masa nodular y tener presente entonces dos características, que sea multicéntrico y también que sea metatípico. Multicéntrico hay que controlarlo porque puede recidivar y no en el mismo sitio, sino que un foco nuevo, y como metatípico que se switche de metástasis. Acá tienen la lesión, fíjense los bordes sanos que hay que sacar, ustedes en el ojo son más, de alguna forma, un poco más acotado el margen que le puedan dar, pero siempre referencia en la pieza para que el patólogo les pueda informar cuál es el borde más cercano. Cuando lo vemos, fíjense que se ven estos lóbulos bien violetas. En la macro pueden ser así como unos nódulos perlados, y cuando lo vemos en la micro son estos nódulos bien violetas que se parecen a lo que cuando ustedes ven en la histología normal a un bulbo, que era como un bulbo piloso, ¿no? Se remeda, por eso se llama vaso celular, son bien basófilos. Basófilos le llamamos los patólogos a lo que vemos violeta, y eosinófilos llamamos a lo que vemos rosado chicle, rosado. Y fíjense entonces que por fuera de esos lóbulos hay como una especie de halo claro, se llama clef, que es característico para llamar, porque hay muchas lesiones que simulan un vaso celular, que no importa para ustedes, pero cuando el patólogo ve el clef o halo claro alrededor del lóbulo, esto nos habilita a decir que es un vaso celular. Porque hay otras lesiones que sí derivan de lo que es el folículo piloso y pueden dar a confusión de que sea o no un vaso celular. Entonces, fíjense en este caso, como acá contacta con la epidermis y es el vaso celular, y acá tengo otro foco que nada que ver tiene con esto, acá está separado por piel completamente sin tocar, y entonces eso me lo llama multicéntrico. Acá otro lóbulo, y fíjense la empalizada periférica que forman los lóbulos, es decir, que alrededor de este lóbulo que creció y se metió en el estroma, ya infiltró, está en el estroma, creció desde la epidermis, se metió en el estroma, y estas células que están alrededor se llaman entonces empalizada periférica, son como soldaditos que se paran alrededor del lóbulo, ¿sí? Y acá no estoy viendo claro, pero en otros puede ser que tenga, para que, como les dije, para que sea un vaso celular, que tenga el área de clivaje. Otra de las lesiones que ustedes habitualmente pueden llegar a ver, ya sea en conjuntiva palpebral o en la conjuntiva vulvar, es esto, que son como nodulitos protruyentes hacia afuera, que generalmente no tienen recubrimiento de piel o de epitelio conjuntival, sino que está erosionado, y cuando lo vemos nosotros los patólogos empezamos a ver esto, una proliferación de luces, que fíjense tienen eritrocitos adentro, entonces sabemos que son luces vasculares sanguíneas, pues también podemos tener de vasos linfáticos y serían hemangiomas, pero en este caso son luces vasculares sanguíneas de mayor y de menor tamaño. Entonces esto es lo que se llama hemangioma capilar lobulado, y como tenemos un montón de polimorfonucleares neutrófilos en el estroma, le damos la nomenclatura de granuloma piogénico o piógeno, que en realidad el nombre, diríamos, académico sería hemangioma capilar lobulado, y clínicamente lo conocemos como granuloma piógeno. Esto es un quiste de inclusión epidérmica que puede darse también en párpado o también en la conjuntiva, que es nada más ni nada menos que un trozo de epitelio epidérmico con queratina por arriba, pero que a su vez el estroma está completamente revestido por queratina. Se hace como una cavidad, por eso se llama quiste, es una cavidad que habitualmente en cualquier otro sitio de la economía se llama quiste sebáceo, que es común en el torso o en los miembros superiores, el famoso quiste sebáceo. Entonces el quiste sebáceo es una cavidad quística que tiene un epitelio epidérmico real, que es una epidermis real con queratina, pero el contenido de ese quiste es queratina compacta, nada más que por eso. Lo muestro porque ustedes a veces del punto de vista clínico los confunde un poco, pero desde el punto de vista de la histología es absolutamente benigno, y no tiene no asume ningún tipo de posibilidades de gravedad en cuanto a transformación maligna ni nada por el estilo. Entonces, es importante tenerlo presente. Este es otro tipo de lesiones que es el santelasma. A los fines prácticos siempre digo lo mismo. El oftalmólogo es un importante miembro del sistema de salud.
Si uno tiene un santelasma, hay que controlar a este paciente, no solamente por el saco que no le gusta, o no sé, no, si fuera una mujer no le gusta cómo le quedan cuando se ve al espejo, o yo qué sé, o le interrumpe para tener una buena, su make-up en el párpado superior o lo que fuera, pero esto está más allá de lo que sea el disgusto estético, sino que radica en una advertencia a ese paciente sobre las posibilidades que tenga respecto de una alteración a nivel del sistema del control de sus lípidos en sangre. Y bueno, por un lado, entonces, como les dije, la queratosis actínica, la enfermedad de Bowen y el carcinoma de espino celular son tres estadios distintos de la misma entidad. Vuelvo a repetir, queratosis actínica, tercio basal y medio, enfermedad de Bowen, la totalidad del epitelio, carcinoma in situ y célula escamosa, y después viene el infiltrante de célula escamosa. El carcinoma espino, eso era referente al espino celular. Les mencioné el vaso celular y entonces otro de los tumores malignos que hay que ver para concluir párpado es el carcinoma sebáceo. Vamos con el carcinoma sebáceo y les consulto que estamos ya en media hora. Si vamos bien con el tema de la... A ver, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Por ahora no hubo preguntas, Lourdes. Bueno, vamos entonces, avísame cómo hacemos para compartir. Dejo de compartir, te vuelvo a No, ver, no. ¿eh? Bueno, si no era cerrar Ah, el PowerPoint y seguir compartiendo y abrías el PowerPoint, pero volví a compartir y... bueno, espérate. Si no, que me decías, dejar... No, ¿Cómo no, me decías? cerralo el PowerPoint, no dejes de compartir. Cerrá el Ah, bueno, PowerPoint cierro el ese que tenés PowerPoint. y abrís el... Ah, pero se te deja de compartir cuando cerrás el Ah, PowerPoint. bueno, espérate, ahí vamos. Ahí Dale, sí. dale, no hay problema. Dale. Ahí está, carcinoma Sí. sebáceo. Ahí. Sebastián, bien, joya. Bueno, ahí estamos con la pantalla completa. Esta está animada. Sí, Bueno, sí, sí, sí. no, pero es corto esto. Bueno, el carcinoma sebáceo. El tema del carcinoma sebáceo, bueno, por un lado es de los tres tumores, yo le dije que el más maligno era el sebáceo. En el sentido más maligno queda fea la frase, pero es para que les quede en la cabeza. Este tiene una alta tasa de mortalidad comparado con los otros dos. Y lamentablemente el párpado es el sitio pero predilecto. El sebáceo, si te va a algún sitio, tenemos un montón de piel, pero en la piel que elige ir es justamente el párpado. Tal es así que la gente que hace dermatopatología, cuando tiene un sebáceo, a lo mejor, no sé, por decirles de muslo, va y consulta el tumor, porque para ellos es rarísimo, el que hace dermato, es rarísimo ver un carcinoma sebáceo en otro sitio. La mayoría de las veces nos hacen consultas los que hacemos ojo por justamente la rareza en el resto de la economía y la frecuencia que se da en el párpado. Bueno, la realidad es que la mortalidad a los 5 años, como le dije, es muy agresivo, el 30% de los casos. El escamoso no es tampoco tan inocente, un 10%, y el vaso celular un 1%. Esto está íntimamente relacionado con la metástasis que puedan hacer. Eso que se pasa por detrás, no sé si ellos están viendo. Ah, no, ellos no ven, pero ahí está, lo tenés, vos que preguntaba Fabio a Dante, acá está atrás. Vos lo ves, creo, ¿no? Es que No, no, tranquila, tranquila. llegó recién del colegio y está yendo y viniendo pobre. Bueno, les decía, el vaso celular, como no tiene mucha chance de dar metástasis, obviamente la mortalidad a los 5 años no es casi nada. Entonces, sería en ese sentido, desde el punto de vista biológico, el más tranquilo, o lo que uno dice, un comportamiento biológico benigno. Ahora, el sebáceo, las características, como tiene chances de dar metástasis, uno siempre sabe y tiene por premisa, que lo veíamos en patología normal, para todos los sistemas, que los cánceres, que son, si uno recuerda lo que significaba un carcinoma, era una neoplasia que se originaba en los epitelios. Entonces, una neoplasia originada en el sector epitelial. Bien, los cánceres, es decir, aquellas neoplasias que se originan en los epitelios, generalmente dan metástasis por vía linfática. Entonces, si yo tengo un paciente con un carcinoma sebáceo en párpado, mi obligación como oftalmólogo es revisarle todas las cadenas ganglionares de cabeza y cuello. Si un paciente que yo presumo que tiene un cáncer sebáceo en el ojo, es decir, en el párpado superior, y se va de la consulta sin que yo haya palpado los ganglios preauriculares, los submaxilares y los de la cadena cervical laterales del cuello, o los retroauriculares, estoy infiriendo en una mala praxis desde el punto de vista clínico, porque sé que el sebáceo tiene alta chance de dar metástasis y los metástasis, como les dije, los carcinomas dan metástasis por vía linfática, es decir, a ganglios.
Y los sarcomas, eso también lo sabemos de cuando estudiábamos patología, van los sarcomas cualquiera, es decir, un rabdomiosarcoma, que son aquellas neoplasias que se originan en el mesénquima, es decir, músculo, tejido adiposo, lo que sea fibrosis, ¿ok? Lo que sea nervioso, van a hacer metástasis por vía hemática. Entonces, los carcinomas por vía linfática, los sarcomas por sangre. Sarcoma por sangre, epitelio por vía linfática. Entonces, los carcinomas sebáceos controlan las cadenas ganglionares del cuello. Por un lado, eso con el sebáceo. Y después, la otra característica que tiene el sebáceo es que es el gran simulador. Hay grandes simuladores en la anatomía patológica difíciles del ojo. Una es el melanoma, que puede ser el melanoma de la conjuntiva o el melanoma coroideo, y la otra que tenemos que tener siempre en la cabeza como gran simulador es este que estamos viendo ahora, que es el carcinoma sebáceo. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más común? Y bueno, el chalacio. ¿Qué pasa en la consulta clínica habitual? Son esos chalacios en la repetición que los sacan y en vez de mandarlo a analizar con el anatomopatólogo, los tiran a la bolsa roja, al tacho de basura rojo. No, un chalacio, por más que yo crea que es un chalacio, puede tener algún sector con ya desde diferenciación neoplásica y ser realmente un sebáceo. Entonces, el chalacio nunca va a la bolsa roja, es decir, al tacho de basura roja. El chalacio, por más que yo suponga que es una estupidez, porque es eso, tiene que ir a analizarse a un microscopio óptico. Otro diagnóstico que puede tener es que sea un vaso celular o un escamoso. Yo piense que es un vaso celular o un escamoso, en realidad se trata de un verdadero sebáceo. Entonces, también analizar. Otro diagnóstico clínico es una blefaroconjuntivitis, es decir, el ojo recontra pero enrojecido, tanto el párpado como la conjuntiva, el ojo rojo. Y por último, un cuerno cutáneo, que tenga como esa primer foto que vimos inicial cuando les presenté el carcinoma celular escamoso, que tenga un gran tapón de queratina arriba y yo piense cualquier cosa menos en un sebáceo. Siempre el sebáceo, acá tiene una blefaroconjuntivitis, pensarlo como posibilidad, porque es el gran simulador, puede parecer cualquier cosa. Y vuelvo a insistir, cuidado con los chalacios que no se curan o que aparecen chalacios en la repetición. Guarda con ese tipo de lesiones. Acá estamos con la blefaroconjuntivitis, pero lo que habitualmente acá tenemos la clínica propia de un chalacio, y cuando uno le estudia la anatomía patológica es esto, son vacuolas como estas, que son espacios como parecen de aire, vacuolas se le llaman ópticamente negativas, en un infiltrado inflamatorio que de tanto en tanto aparecen estas células gigantes multinucleadas, acá las vemos, y esto conforma entonces un tejido de granulación crónico con células gigantes multinucleadas, y esto conforma entonces el chalacio. Pero ahora, la presentación más común, ¿cuál es? Mujer, 60 a 70 años, en el párpado superior con pérdida de pestaña. Esto es lo que da el carcinoma sebáceo. Esta es la clínica prototipo carcinoma sebáceo. La mujer mayormente adulta, o sea que mayor entrada a la tercera edad, con pérdida de pestaña. El carcinoma sebáceo, bueno, ¿de dónde se puede originar? ¿Por qué sebáceo? Bueno, tiene que tener un componente sebáceo claro y definido como para decir de dónde se origina. Lo más frecuente es las glándulas de Meibomia, que ustedes saben son las que están en el espesor del párpado. Después puede ser en las glándulas de 6, y esto sería un menor porcentaje, un 5 a 10%, pero fíjense que les aclara que cuando se originan las glándulas de 6, habitualmente lo que tienen es un mejor pronóstico. ¿Y esto radica en qué? Bueno, lo que sucede es que este mejor pronóstico está porque cuando el paciente se mira en el espejo, lo ve claramente en la punta de la pestaña. En cambio, la glándula meiomio, que está en el espesor, eh, el estar en el espesor del párpado, uno no lo ve. Hasta que no toma semejante tamaño, uno no lo puede ver. Las glándulas sebáceas de la carúncula. Ustedes recuerden que la carúncula es el repliegue semilunar interno del ojo, que es igual que la conjuntiva, pero que tiene anexo pelo sebáceo, es decir, tiene pelo que están abortados, o sea, es un intento de pelo, de folículo piloso, pero sí tiene la carúncula estructuras sebáceas. Las glándulas sebáceas de las cejas, otro sitio donde se puede originar el sebáceo, que sea multicéntrico. Multicéntrico es que tenga varios focos, es decir, que se originen las de meibomio, las de 6, que es la punta de las pestañas, que como dice ahí, como les dije, se las ve rápidamente el paciente, entonces por eso de mejor pronóstico llega antes al diagnóstico. Indeterminado, que no sabe cuál fue el origen porque ya tomó varios sectores. Esto es lo que sería entonces el origen en las glándulas
de meibomio. Tengo el párpado revestido por piel de este lado, el párpado revestido por conjuntiva desde este otro lado. Este sería la unión de la parte epitelial de la piel o epidermis con la parte del epitelio conjuntival. Entonces este sería el punto de unión, y todo lo que está en el espesor serían todas las células que forman acá los nidos de glándulas sebáceas. Bien, cuando vemos la citología van a ser obviamente células claras, siempre células claras, ¿ven? Células más bien claras. Antes en el vaso celular veíamos células basófilas, lo que nosotros conocemos, los patólogos, es violetas. Cuando teníamos el espino celular, veíamos las células eosinófilas, o que son lo mismo, rosa chicle, con esas perlas córneas. Y ahora que estamos en el sebáceo tenemos células claras, pero esto que se ve acá como una hormiga aplastada, esto, y acá que está bipolar como la que vimos antes, polo norte y polo sur, son mitosis. Y acá hay otra. Lo que tiene característico es, acá vemos mejor, acá fíjense, estas son claramente atípicas, ¿sí? Estas hormigas acá aplastadas, estas son las mitosis. Y todo el resto son en los núcleos con los citoplasmas de células claras, que son células vacuoladas. ¿Qué pasa entonces? Mucho contenido de mitosis. Una de las características, cuando ustedes ven un carcinoma que les informa el patólogo antes que lleguen al diagnóstico final, muchas células claras con mitosis, es porque se trata de un sebáceo. Acá es para poner en evidencia el aceite O, que es cuando se diagnosticaba antes con se hacía en fresco. Ahora se usan antígenos de inmunohistoquímica. Las técnicas de inmunohistoquímica para el carcinoma sebáceo son que sea positivo para la dipofilina, es un antígeno específico para el sebáceo, es muy caro y creo que no sé si habrá acá en el país. Lo que sí se marca con el CD68, con el antígeno de membrana epitelial. Esos dos sí funcionan y es lo que se usa acá. Este es un D68 positivo. Acá fíjense, esta sí es la glándula sebácea normal que se usa como testigo. Si yo tengo glándula sebácea normal que me da positivo y en esta la proliferación que deja de ser la glándula sebácea normal porque tengo mitosis por todos lados, cuando la glándula sebácea normal no la tiene, entonces en este caso sé que es la neoplasia que también me da positiva. ¿Sí? Bien. Las formas de crecimiento. Crece como lóbulos, sí, como lóbulos de los vasos celulares, pero en el vaso celular era violeta y acá son de células claras. Comedocinar es como que cuando hacen lóbulos con necrosis en el interior. Formando papilas es otra forma. Palletoide e intraepitelial, esta es la de peor pronóstico, porque es como que rellena todo el espesor del epitelio y combinadas. Bueno, esto entonces tenemos comedo, fíjense que son los lóbulos con la necrosis adentro. Los lóbulos con la necrosis adentro, y acá empieza a ser una forma combinada, pues esto es más bien papilar. Hace como proyecciones de dedos de guantes gordos. Bueno, acá con la técnica inmunohistoquímica, que es positivo. Y acá fíjense, por un lado tengo un pedazo de un sector, una franja de párpado normal, recubierto por piel, y por el otro la neoplasia. Acá se pierde la arquitectura normal y se ve reemplazado por una sábana sólida de células neoplásicas. Y acá tengo los lóbulos de las células neoplásicas, que sería toda esta parte, con la necrosis en su interior. Bueno, después de la cirugía, y esto fíjense, es una especie de diseminación, como les dije, palletoide, ¿ven? Como si fueran todos globos que están como una suelta de globos dentro de lo que es el espesor del epitelio. Ustedes parecen que vienen acá como todos globos, que serían las células, o sea, las células que son las citoplasmas claros, porque están obviamente vacuoladas. Esto es lo característico de las células sebáceas. Acá entonces los lóbulos. Y los factores pronósticos, bueno, el tamaño, por eso les decía, si está en el espesor del párpado, en las de meibomio, tiene que crecer un montón para hacerse manifiesto clínicamente. En cambio, en la punta de la pestaña, que sería las de 6, es más fácil, porque entonces el paciente se lo ve y el tamaño va a ser más chiquito cuando los consulta a la clínica. El compromiso que sea conjuntival de párpado o ambos. La duración de los síntomas prequirúrgicos, la invasión vascular o linfática, recuerden que la linfática es la que predomina, el grado de diferenciación, que va a tener que ver también con si tiene o no necrosis, el crecimiento palletoide de peor pronóstico, y por último, siempre el monitoreo de los márgenes de resección.
Cuando ustedes mandan una lesión neoplásica, no importa si estamos en párpado o en cualquier sitio de la anatomía patológica, a ustedes les interesa una lesión desde el punto de vista anatomopatológico, siempre tienen que poner un punto de referencia para saber cuál de los bordes es el más cercano y cuál o no está comprometido. Si no, nos mandan sin ningún punto de reparo y no vamos a poder saber cuál es entonces el borde que a lo mejor está tocando y no, hay que ir a ampliar y que van a ampliar. Bien, los ganglios linfáticos regionales, como les dije, preauriculares, los cervicales submaxilares. La órbita, recuerden que la órbita, si uno se pone a pensar cuál es el tumor más frecuente en el ojo, así, no primario. Tumor más frecuente, las metástasis. Entonces, un tumor de párpado o conjuntiva puede ir a dar metástasis a la órbita. Cuando agarra vía sanguínea, pulmón, hígado, hueso, cerebro. Una cuestión importante que tienen que saber, como les dije antes, que la importancia de ustedes, ¿no? O sea, como agente importante en el sistema de la cadena del sistema de salud, es que no solamente ven la patología del ojo, sino que ustedes pueden inferir un montón de cuestiones, pero bueno, por supuesto que para poder inferir en otras cuestiones hay que conocer de las entidades, ¿no? En este caso, saber que en un 25% de los casos, un carcinoma celular sebácea se asocia con otra malignidad que sea de origen también primario, como en este caso piel o mama. Es decir, que ustedes pueden tener una neoplasia maligna en otro sitio como la piel y la mama y obviamente no conocerlo el paciente y saber a través de un sebáceo que usted es una alta proporción, fíjense, 25% de los casos se asocia con otra malignidad. Y puede haber obviamente antecedente de radiación local. La terapéutica, bueno, como siempre, las lesiones malignas, esto cuenta tanto para el sebáceo, que tiene una alta mortalidad, y también para la melanosis adquirida primaria. Es el mapeo conjuntival. Pueden hacer también la crioterapia y la exenteración. Lo que también se usa mucho es la utilidad del topicamiento local cuando se sacan cualquier neoplasia maligna con los antimetabolitos, ¿no es cierto? Y bueno, y por supuesto, como les dije, así como para ustedes es el gran simulador desde el punto de vista clínico, para nosotros también es el gran simulador desde el punto de vista de la histología. Como yo les dije que podía aparecer a lo mejor en la carúncula, puedo estar en presencia de un carcinoma sebáceo y pensar que es un papiloma de carúncula. O puedo pensar que es un mucoepidermoide, que también es una neoplasia frecuente. Ustedes van a encontrarse a veces que es un diagnóstico que lo da el anatomopatólogo, que es un epidermoide para ustedes desde el punto de vista clínico, cuando el patólogo lo va a ver, en la histología aparecen no solamente las células epidérmicas, sino también aparecen células mucosas. Bien, y esas células mucosas es obviamente lo que de alguna forma me va a hacer la distinción en que no es un célula escamosas puro, sino que es un mucoepidermoide que también es frecuente a nivel del párpado. Puede simular un melanoma, puede ser un carcinoma escamoso o un vaso celular. O sea, es el gran simulador, tanto desde el punto de vista clínico como el punto de vista histológico. Bueno, ahí veo que hay una pregunta, a ver qué dicen de la pregunta. En este caso, el vaso celular, los múltiples focos son simultáneos o como en el espinoso que van apareciendo con el tiempo. Bueno, para dolores, en este caso, pueden ser que sean espontáneos o puede ser que aparezcan con el tiempo. Por eso, lo más importante es, ustedes cuando operan un paciente de un vaso celular y les informan que es, porque lo ve el anatomopatólogo, ve varios focos. Cuando es multicéntrico ya el patólogo en la histología lo ven. A lo mejor no tiene sustrato clínico esa lesión, pero sí lo puede ver el anatomopatólogo. Entonces puede ser que ese foco se desarrolle o que todavía no lo vea tampoco el patólogo y aparezca, porque una vez que es multicéntrico puede ser que los focos no estén todavía visibles ni para el patólogo, porque tampoco puede ser que lo hayan sacado en ese sector. Entonces ustedes, como es multicéntrico, tienen que decir al paciente que tiene que volver. Primero en 3 meses, después en 6, después en un año. Pero igual, cuando ya terminó la curación, porque ya está curado, un vaso celular que no tiene chance de dar metástasis, ya tiene borde sano y demás, ya en teoría se curó. Pero no lo pierdan al paciente, porque ese paciente va a volver a hacer vasos celulares. Fíjense que la mayoría de los vasos celulares, y generalmente cuando están en lugares raros, cerca del punto lagrimal, empiezan a comportarse como bastante este, complicado. Es decir,
Cuando el vaso celular es como inocente, es como medio, es una lesión neoplasia, lesión neoplásica que no se definiría como tal, porque hasta incluso es medio inocente. Pero cuando están localizados en sitios bastante complejos de acceso para ustedes, desde el punto de vista clínico, es decir, no lo mismo sacar un vaso celular de párpado superior, de borde libre, que uno que esté cerca del punto lagrimal. Cuando están cerca del punto lagrimal, ahí empiezan a bailar difícil. Bueno, lo mismo va a pasar con ese vaso celular cerca del punto lagrimal porque les va a hacer renegar, no en ese momento, sino después. Van a ver que el que está en lugares insólitos recidiva y los que están en el borde. ¿Y por qué recidivan? Porque va a haber un foco que era multicéntrico y no se sacó. O a lo mejor apareció otro foco porque justamente en ese sector era complicado accederlo quirúrgicamente o lo que fuera. Entonces es bastante complicado lo celular en los sitios que no son de fácil acceso. No los pierdan, no los subestimen porque después les dan trabajo, más el paciente es viejo. Cuanto más viejo es el paciente, después de los 78 años, es el camino de ida después de los 78 años. Cuando tiene el paciente un vaso celular, es el vaso celular. Van a ver que no termina más. Hasta 2, 3, 4 veces le van a empezar a sacar vasos celulares. ¿Cómo se enviaría la muestra de un chalazo en sospechoso de carcinoma sebáceo? Es así. Ustedes van a sacar, si sospechan, ustedes tienen un chalacio, ¿no? Cuando sacan el chalacio lo mandan en formol, todas las muestras se mandan en formol al 10%, inclusive las que sospechen para penfigoide ocular cicatrizal, ¿ok? Eso lo aclaro. Todas las muestras que va a recibir un anatopatólogo en formol al 10%. No se manden en solución fisiológica ni nada porque es para renegar. Si les dicen que las van a mandar en solución fisiológica porque le van a hacer inmunofluorescencia, mándenlas porque ese patólogo le va a hacer inmunofluorescencia, pero la inmunofluorescencia es obsoleta. ¿Qué significa obsoleta? Es vieja, no sirve más. Ahora se hace inmunohistoquímica. Quiere decir que si les piden que las manden en solución fisiológica porque tienen una técnica vieja, no están haciendo lo último que hay en el mercado, que es la inmunohistoquímica. De manera tal que todo lo que tienen que mandar es en fórmula al 10%. Insisto, hasta lo que es penfigoide ocular cicatrizal inclusive. Bien, ¿cómo se envía la muestra de un chalacio en sospechoso de carcinoma sebáceo? En fórmula al 10% y donde a vos te parece que sacaste la lesión más cerca del borde, como que te hubiese quedado sano, el borde cercano, o sea, no te quedó mucho margen de borde sano, le pones un punto, le tirás un punto de sutura largo y pones punto, hora 1 o 2 o 3 o 4 o 5, o sea, punto en hora tal. Entonces ahí es como que ya el anatomopatólogo te va a poder informar el punto que para vos fue lo más cercano al borde sano, a cuánta distancia está, para saber si tenés que topicar o no con algo localmente. Porque si vos tenés el borde sano, en el ojo uno es pijotero en sacar margen de resección. No puede andar sacando mucho porque ya pasa de una cirugía simple a una complicada. Después tiene que empezar a hacer eh, la reconstrucción. Entonces, uno obvio que es pijotero, pero pijotero significa pijotero con borde sano. Porque uno pijoteré la que va a sacar, eso no implica que esté el borde comprometido. Entonces uno tiene que ser pijotero en borde sano. Uno, imagínense, yo el ejemplo claro que doy siempre es, si un paciente tiene un tumor llamado melanoma en el dorso, es decir, fue el sol, se fue de vacaciones, se tomó todo el sol y se agarró un melanoma, se pescó un melanoma en el dorso, es decir, en el centro del tórax, entre los dos omóplatos, el convenio establecido oncológicamente correcto para sacar ese melanoma es hacer 1,5 a 2,5 centímetros de borde circunferencial sano. Eso se usa para el dorso. Yo como patóloga, si recibo un melanoma de dorso, tengo que darle por lo menos para que esté sano de 1,5 centímetros para arriba de margen sano. Lo ideal sería 2,5, después hace reconstrucción y demás, ¿no? Pero 2,5 centímetros. El ojo mide 2,5 por 2,5 por 2,5, o sea, en el ojo hay que ser cauto con los bordes de resección, pijoteros, pero que ser pijotero con el borde de resección no significa que pasen por borde con neoplasia, tiene que ser borde sano, libre de neoplasia, pero tampoco le podemos dar un amplio margen. El patólogo que maneja el ojo sabe que no puede pretender límites de resección que sean abundantes y generosos. Los límites de resección en el ojo son siempre magros, ¿ok? Eso lo sabemos, pero no por eso que estén comprometidos. Por eso, para evitar un borde comprometido,
la mejor forma, obviamente, es con los puntos de reparo. Bien, 3 palabras entonces de córnea. Bueno, a ver, córnea, córnea, córnea. Bueno, ¿alguna pregunta o vamos bien? ¿Alguna pregunta? Por ahora no hubo más preguntas, Lourdes. Bueno, joya. ¿Ahí lo ven o todavía no? No, estoy viendo los archivos de vuelta. ¿Otra vez? Bueno, entonces espera que dejo de compartir. Si no, deja de compartir. No Eso, problema. dejo de compartir y vamos de nuevo. A ver ahí creo que sí. Ahí sí, ponela en presentación y listo. Ahí vamos. Bueno, con respecto a la córnea, bueno, la córnea es todo un tema. Un tema porque la córnea es un tema por el famoso trasplante corneal, ¿no? Eso sí que es complicado. El trasplante corneal, obviamente que hay, ustedes ya lo saben, los que se manejan en sector, bueno, en el ámbito hospitalario, que tienen, o si no, también a nivel privado, la famosa lista, hay prioridades para los trasplantes de córnea. Por supuesto que una emergencia, una urgencia que no admite duda es el famoso absceso corneal. Bueno, para lo cual hay que tener siempre presente una de las características más frecuentes en la cual amerita una actitud de tratamiento óptimo y rápido en ustedes es la sospecha de cantamoeba. La cantamoeba no solo que puede dejar ciego al paciente, sino que incluso puede producir eh, la endoftalmitis, es decir, no solo el compromiso de la córnea, la cantamoeba implica una respuesta o sea, no tienen que dormirse. Ante la sospecha clínica de cantamoeba hay que ser rapidito y mandar ya el tratamiento porque pueden salvar no solamente el ojo del paciente, sino la vida. Es decir, empieza con una lesión a nivel de la córnea que enseguida se hace una endoftalmitis, puede hacer un compromiso del sistema nervioso y no contamos más con el paciente. Entonces, no hay que estar titubeando ni dando tanta vuelta. Yo acá les voy a mostrar los casos en primeros de 44 años y acá en los casos se los pongo a manera de ejemplo porque saben de dónde viene la posibilidad de cantamueva, que son dos cosas. Lentes de contacto y agua. Lentes de contacto, paciente que nada, que se mete al mar, se mete al río y tácate. Ese es el peor, la peor, diríamos, combinación es agua y lentes de contacto. Consulta por ardor y visión en vidrio esmerilado, 2 semanas de evolución. A la biomicroscopía, en ojo derecho, se observa inyección conjuntival mixta, córnea con lesión anular, ulcerada de 6 por 5 milímetros con lesiones satélites de 1 por 1 y pliegues en la membrana de Descemet. El 2, paciente de 75 años, fíjense que independientemente de la edad, usuario también de lentes de contacto que presenta anillo opaco corneal, secreción densa e inyección conjuntival y edema corneal. A ambos se le realiza queratoplastia laminar, y en los cortes histológicos se observan, fíjense lo que vamos a ver acá ahora, esto. Estas son las acantamuevas, facilito, aparecen acá, fíjense, estos los quistecitos y acá los trofozoitos. Los quistes con el bicho, ¿sí? La queratitis por acantamueva es relativamente frecuente en la oftalmopatología, nosotros lo vemos frecuente, ni siquiera se piensa, pero mandan porque nosotros obviamente que tenemos que recibir todas las córneas que salen para justificar el trasplante, por supuesto. Y en esa cantidad de córneas que salen, muchas no vienen ni con el diagnóstico o sea, ni con la sospecha diagnóstica de esa posible acantamueva. Es importante su pronto diagnóstico, debido a que esta puede evolucionar, obviamente, una endoftalmitis, con obviamente la pérdida, obviamente, por un lado del ojo y obviamente el óbito del paciente. Otras infecciones que son frecuentes, en este caso otras infecciones, precisamente la micosis. Podemos tener a veces cándidas, no es poco frecuente la candidiasis, sino la mucormicosis, que son también hifas, en este caso la cándida pseudohifas, y estas hifas tabicadas, las anteriores, fíjense, estas son esporas micóticas, las pelotitas chiquititas con las pseudohifas. Y por supuesto otro de los diagnósticos comunes en los trasplantes son las famosas distrofias de Fuchs, que son más frecuentes alrededor de los 50-60 años, más común y severa en mujeres. Es una distrofia en la última capa de la córnea, que es el endotelio, es primaria. La Descemet aparece engrosada y multilaminar. El endotelio, obviamente, como es lo que pierde la capacidad de ese drenaje acuoso, es decir, no cumple con la función como tal, aparece un endotelio entonces atrófico con gránulos pigmentarios. Entonces recuerden que la patología radica en el endotelio. Como ese endotelio no funciona,
no drena el agua, es como que tapa la salida del agua, se produce un edema estromal con una queratopatía bullosa, que la queratopatía bullosa se transmite a nivel del epitelio, ¿no? Queratopatía bullosa puede ser también una entidad aparte dentro de lo que es la enfermedad para el trasplante, ¿no? De la córnea. Y las secrescencias eosinofílicas en la cara posterior, que se la conocen como córnea gutata. Todas estas características se hacen en la distrofia de Fuchs. Como imágenes, fíjense, estas son las gotas de la córnea de la última capa, la córnea gutata, y obviamente que para decirles que en el trasplante de córnea, una cosa importante que hay que ofrecerle al paciente es la posibilidad, obviamente, siempre de preservar la visión. Un paciente que pierde la visión, de ofrecerle un trasplante, es obviamente un candidato de trasplante, es una chance súper genuina en ofrecerle, obviamente, su posibilidad de recuperar y preservar la visión. Pero, lo importante es que entiendan, como oftalmólogos, para después evitar complicaciones, incluso el tipo legales, que cuando uno hace un trasplante, y no solamente en el trasplante de córnea, sino en el resto de los organismos también, es cambiar una patología por otra patología. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo le saco una patología, a lo mejor el paciente tiene un absceso corneal, está bien, se va a la patología absceso y pongo una córnea trasplantada. Entonces cambio una patología por otra patología. Significa que tal vez ese paciente, si bien le estoy preservando su visión, en el sentido que le voy a dar la nueva chance a través de mi terapéutica, lo que puedo también explicarle al paciente es que cambie una patología por otra, pero también puede tener lo que le suceda más tarde, el rechazo al trasplante. Entonces uno siempre que piensa en un trasplante, pensar en las posibilidades y explicarlas, no ser en ese sentido venderle espejitos de colores que todo va a andar bárbaro, porque no es así. La verdad que la mayoría de las veces son córneas que por algo hicieron la infección, por algo hicieron el absceso, por algo hicieron, o sea, es un organismo con otras características, no todo el mundo anda por la vida haciendo abscesos corneales. Entonces, efectivamente estos pacientes después también tienen chance de a lo mejor hacer el rechazo al trasplante y aparecen ahí los mastocitos y demás, que obviamente se complica porque el paciente también cree en la posibilidad de que para siempre y nunca más, o sea, de nada, hacen trasplante y después todo bárbaro. Así que hay que ser cautos en la posibilidad de lo que uno va a explicarle a ese paciente, ¿no? ¿Se entendió el mensaje? Lo que me interesa es que entiendan el mensaje, que sean cautos cuando ofrecen un trasplante de córnea. Si bien es real, es fantástico que así suceda, la posibilidad de volver a recuperar, pero bueno, tampoco, bueno, a ver, ahí estoy compartiendo, no. Estás compartiendo, pero todavía veo todos los documentos. A Veo ver el mouse, ahora. te movés todo, pero ¿Ahí también? veo ¿O no? el documento abierto, digamos. Porque ahí yo lo estoy viendo, pero bueno, a Si ver. no, cerralo como hiciste antes Bueno, y no sé por qué haces. sí, no sé. Bueno, dale, vamos nomás. Ahí abrió patología ocular. Bueno, preguntas no hay, ¿no? No. No, Bueno, no, no. che, es como demasiado largo. Por ahí están embolados, ¿no? A ver que digan algo. Bueno, hacemos Ahí se ve. patología de la conjuntiva, esta parte, 3 palabras de algo más. Y hagamos esto: hacemos patología conjuntiva, 5 minutos. Para si tomo agua y voy al baño, y ellos 5 minutos y seguimos hasta finalizar. ¿Te parece? Dale. Dale. Lesiones de la conjuntiva. Bueno, lesiones de la conjuntiva empezamos con diferentes tipos de patologías que podemos ver. Vamos a diseminación payetoide de carcinoma sebáceo, ya lo vimos. Ya está, otra cosa. Vimos que el carcinoma sebáceo era el espesor del párpado, de la punta de las pestañas o de la carúncula y se puede diseminar hacia la conjuntiva. Tácate, listo, puede aparecer en conjuntiva, sí. Tildamos ahí. Displasias epiteliales. Vimos en el párpado el epitelio de las células escamosas podía ser displasia grado 1, grado 2 y grado 3. El de la conjuntiva hace lo mismo, pero no tiene la queratina por fuera. Entonces es exactamente lo mismo y la voy a llamar NIC1, NIC2 o NIC3, que significa neoplasia intraconjuntival grado 1, grado 2 o grado 3. Después de la del grado 3 no puede más crecer dentro del epitelio y se manda para abajo, rompe la membrana basal y muerde. Y ahí se me transformó el NIC3,
que es sinónimo de carcinoma de células escamosas in situ, se me transforma en invasor cuando rompe la membrana basal. Entonces las displasias epiteliales son aquellas NIC1, NIC2 o NIC3. Cuando llamo un NIC3 es porque es sinónimo de carcinoma de células escamosas in situ. Cuando muerde la membrana basal y se mete hacia el estroma subyacente, es carcinoma de célula escamosa e invasor. Y por último, lo que van a ver frecuentemente es la pinguécula o el terigio. Y eso lo saben más ustedes que yo. Yo recibo un pedazo de tejido que no sé dónde estaba ubicado. Si comprometía la córnea será terigio, si estaba solamente en lo blanco de la conjuntiva será pinguécula. Lo real es que ni pinguécula ni terigio van al tacho rojo. ¿Por qué? Porque lo que cubre la pinguécula y el terigio, porque el pinguécula y el terigio en el sustrato que ve el patólogo es en el estroma. Ve un estroma como medio desorganizado, pero hay que evaluar qué pasa arriba del epitelio, porque muchas veces la pinguécula o el terigio pueden tener displasias epiteliales. ¿Qué significa? Que la pinguécula y el terigio hay que estudiarlas con el microscopio óptico porque pueden tener NIC1, NIC2 o NIC3. Bueno, NIC1, NIC, neoplasia intraconjuntival. Generalmente sea la conjuntiva vulvar, en la zona donde más da la radiación, que no cubre los párpados, interpalpebral. Por eso insisto, y parece que es como una cosa media sonsa la que digo siempre, habitúen a sus pacientes a utilizar gafas de sol, porque es lo más seguro para evitar la radiación solar. A nadie se le ocurre por ir a la playa, tomar sol o tomar, no sé, tener su vida normal, habitual, de baños en el mar y demás, sin ponerse protector solar, pero sí sin ponerse protección ocular. Todavía no está desarrollada una conciencia que eso tendría que ser de parte de todo el sistema de salud que se encarga de la parte ocular, en cuanto a la preservar la parte palpebral y conjuntival de los rayos ultravioleta. Sí para el resto del cuerpo, pero no está todavía tan difundido la parte entonces ocular. Se da alrededor de los 60 años, inmunosupresión o autoinmunidad son los factores más asociados y se da habitualmente asociado al HPV tipo 16. La lesión que uno observa habitualmente es una lesión blanquecina, plana, con vasos nutricios prominentes, y tener presente que en los terigios no son prominentes los vasos nutricios. O sea, los vasos nutricios habitualmente es cuando yo estoy asociado a una lesión de tipo displásica, que sería una NIC. Y en pacientes menores de 40 años, siempre pedir el test de HIV, ¿no? Esto, fíjense, es una lesión sumamente exuberante, creció muchísimo, protruyente, que esto obviamente cuanto más sale para afuera una lesión, tener presente que más se metió en profundidad. Por eso es importante el estudio anatopatológico de este tipo de lesiones, porque tengo que descartar en este caso que no haya sido un verdadero carcinoma infiltrante celular escamosa. Bueno, eso para las lesiones blancas, que son las NIC. Ahora tengo lesiones de color marrones, que son las melanocíticas, como el nevus, que puede ser de la unión, generalmente se dan en los adolescentes, por debajo del epitelio, que serían generalmente los intraestromales, o los compuestos que toman epitelio y estroma. Y después el nevus en la carúncula, la melanosis adquirida primaria y por último el melanoma. Entonces acá tenemos ejemplos de nevus. En este caso, fíjense, el epitelio de la conjuntiva, me doy cuenta porque es un epitelio de células planas con células caliciformes, y en el espesor, por debajo, en el espesor de este estroma, acá con algo de pigmento marrón, muy poco, tiene más bien en profundidad, pero superficialmente no, veo esta proliferación de células névicas. Fíjense, acá empiezan a proliferar, y acá las veo mayor aumento con algo de pigmento esparcido. No siempre son tan pigmentados los nevus. Ustedes se van a dar cuenta, acá hicimos una P16, que en este caso me marca entonces que esta proliferación era benigna. Esta es la inmunohistoquímica, una P16. Cuando se trata de un melanoma, pierde la P16. Si fuera un melanoma de conjuntiva, pierde la P16. Como era un NEU, conserva la P16. Y en este caso, un factor de crecimiento es el Ki67, tiene poco factor de crecimiento. Fíjense que apenas aquí abajo.
Bien, una de las lesiones que en realidad hay que tener presente es la melanosis adquirida primaria, porque esta lesión, que también es de color y de conjuntiva, se asocia generalmente a la posibilidad de desarrollar un melanoma conjuntival. A la melanosis adquirida primaria se la conoce como el melanoma in situ, es decir, como si fuera un melanoma que todavía no mordió la membrana basal. Si lo compararíamos con el carcinoma azular escamosa in situ, o lo que les dije yo, la enfermedad de Bowen para el párpado, que serían sinónimos, bueno, cuando muera la membrana basal sería un carcinoma infiltrante. En este caso, una melanosis adquirida primaria sería un in situ, cuando muera la membrana basal y penetra por debajo en el estroma, sería un melanoma verdadero. Bueno, actualmente se la conoce, antes llamada melanosis adquirida primaria, actualmente se la conoce como neoplasia melanocítica intraepitelial de conjuntiva. Sean mujeres blancas, generalmente unilateral. Esto es importante, la clínica es en parches irregulares, con células fusiformes, dendritiformes y epitelioides, crecimiento en nidos, con diseminación dentro del epitelio, esta diseminación palletoide en la que habíamos visto como la suelta de globos, que yo les hice esa imagen para que lo vieran, de las células claras del carcinoma de célula sebácea. Y por supuesto que, como les dije, ¿por qué es importante diagnosticar esta lesión a tiempo? Porque en el 45-75% de los casos desarrollan melanoma. Bueno, en este caso, fíjense, esta lesión es nébica y en este caso distinto, donde tiene gran extensión, con bordes más bien esfumados, fíjense, con áreas más oscuras, estas parecen más sobrelevadas, estas parecen más planas, y esto hace referencia claramente a una melanosis adquirida primaria. Entonces, lo que uno tiene que hacer cauto en este tipo de lesiones es realmente tomar muestras de cada uno de los sitios donde a mí me parezcan que son absolutamente distintos. Es decir, esto no se parece nada que ver con esto, donde acá aparece moteado, con características más sobreelevadas, ¿sí? Entonces, uno lo que tiene que tener presente es que claramente las diferentes zonas pueden hacer que yo entonces tenga la obligación de tomar de diferentes sectores, porque en algún lugar puede ser in situ y en algún otro sitio puede ser francamente que esté invadiendo. Entonces es importante que uno tenga esa premisa desde el punto de vista de la clínica. Cuando uno lo va a ver al microscopio, es lo que yo les dije, rellena toda la parte del epitelio, estas son las células claras, que son las caliciformes de la conjuntiva, pero todas estas que tienen núcleo con algo de pigmento son las de la melanosis adquirida primaria. Entonces, se llena todo el espesor del epitelio y entonces se va a hacer in situ. Cuando muerde la membrana basal y se mete en el estroma para ir a agarrar los vasos sanguíneos, va a ser el verdadero melanoma. En este caso es un verdadero melanoma, que fíjense cómo se mete de la conjuntiva y se desplaza hacia la córnea. Esta es la membrana de Bowman de la córnea, acá. Entonces se mete, fíjense que ya no tengo más ninguna célula caliciforme. A veces se discute si el melanoma de córnea primario existe o no, o en los libros la mayoría de las veces dicen que el melanoma primario de la córnea no existe, sino que es una diseminación adyacente por uno conjuntival. Nosotros hicimos la publicación de uno de los, o sea, de un caso publicado como melanoma primario de córnea, en el cual tuvimos varias, nos han refutado varias opiniones, pero finalmente se aceptó como tal y fue publicado, que tuvimos un primer caso de melanoma primario de córnea, en el cual sí se había metido por debajo del epitelio y había agarrado hasta la membrana. Vieron que la córnea tiene el epitelio con la membrana basal y después por debajo de la membrana basal la de Bowman, que sostiene la membrana de Bowman, ¿no? Pero este melanoma había roto la membrana basal propia y se había metido por debajo de la basal sostenido por la Bowman. Entonces, bueno, dejó de ser un in situ y pasó a ser un infiltrante. Y se pudo publicar y finalmente nos lo aceptaron. Pero bueno, en realidad los casos que están reportados son equinos, pero la mayoría de las veces uno cuando encuentra en la clínica es uno conjuntival que se va a la córnea. Fíjense el melanoma acá con grandes parches de necrosis, acá uno conjuntival. Fíjense en este caso, uno conjuntival, en este caso acá, conjuntival, que se mete por encima de la córnea y bloquea todo, y fíjense cómo también se mete a nivel de párpado, ¿no? En este sector ya directamente por vía de los vasos. En esto por contigüidad
o sea, agarra la conjuntiva y se mete bloqueando todo lo que es, estos casos por supuesto son de pacientes que concurren muy tardíamente, ¿no? Esto es en el limbo esclerocorneal, siempre recuerden que la zona de empuje de los epitelios, por un lado el epitelio conjuntiva, por otro lado el epitelio corneal, son zonas como sucede en el cuello uterino. Cuello uterino en la mujer, por un lado el epitelio pavimentoso, por el otro lado endocervical, en la zona de choque de epitelio. Lo mismo pasa en el ojo. Cuando ustedes tengan zonas de choque de epitelio, presten más atención desde el punto de vista clínico. Acá, entonces, acá está la imagen en eco, acá cuando se hizo la resección total, y es lo que les digo que nosotros los médicos patólogos oculares estamos acostumbrados a un borde de resección magro, no pensamos como el melanoma del dorso, que queremos 2,5 centímetros de piel sana. Con que me dé el margen sano es suficiente, pero mandame el margen con la claridad de que este es el margen de la base, salió intota la lesión, es decir, intota salió la lesión enterita, no está fragmentada, no te quedó un pedazo pegado al paciente, por lo tanto el paciente vamos a entender que está curado. No pretendo un margen de resección sano con que no pase por el borde suficiente. Acá entonces vemos las células, fíjense que hay células más grandes, células más chicas con diferentes formas de núcleo, eso me está hablando todo de que son células con morfologías diferentes, más grandes, más chiquitas, redondas, menores, qué sé yo, o sea, hay una especie de heterogeneidad, aparecen las mitosis, vuelvo a ver entonces lo que se conoce en patología como anisocariosis, es diferente forma de los núcleos entre sí, y anisocitosis es diferente de las características de célula entre célula. Una célula es más bien redonda y regordeta, otra es más bien fusada, o sea que hay anisocitosis y anisocariosis. Esto cuando lo marco, cualquier lesión que yo marque con inmunohistoquímica en el ojo, quiera confirmar que es un melanoma, va a ser positivo a 3 marcadores: HMB45, Melan A y S100. Pero con HMB45 y Melan A, suficiente. Con eso ya confirmo que es un melanoma. Ustedes recuerden que la lesión más frecuente que tiene el ojo siempre es la metastásica. Y uno de los tumores que hay que pensar siempre que dio metástasis en el ojo es el melanoma. Entonces, siempre voy a tener que recurrir al HMB45 y a Melan A para confirmar de que es un melanoma. Cuando hablo de las citoqueratinas es porque quiero confirmar. Las citoqueratinas se manifiestan en los tumores que son carcinomas, es decir, si yo pienso que viene de un carcinoma de mama, me va a dar citoqueratina de tal tipo. Si pienso que viene uno de la piel, citoqueratina 5 y 6 es probable que sea de piel. Y así, si pienso que es un linfoma, me va a dar los CD20, CD3 positivo, antígeno común leucocitario positivo, ¿sí? Y así me voy manejando. La citoqueratina para las metástasis de los cánceres, el ACL y los CD para lo de los linfomas, y el HM45 del Melan para los melanomas. Bueno, enfermedades cicatrizales de la conjuntiva. ¿Por qué es este capítulo? La conjuntiva tiene siempre las itis, las inflamaciones. Ahora, yo no voy a sacar una biopsia de conjuntiva en un paciente que presumo una inflamación aguda. Entonces, en una inflamación aguda no voy a hacer una biopsia. Ahora, si también presumo un adenovirus que va a ser un poco más que una semana o 10 días, que va a llevar a lo mejor 3 semanas, tampoco le voy a hacer la biopsia conjuntiva. Ahora, si el paciente tiene conjuntivitis a repetición con alteraciones cicatrizales, es obviamente candidato a hacer una biopsia. Entonces voy a la cirugía para tomar una biopsia conjuntival. ¿Para qué? Para descartar dentro de lo que es las enfermedades cicatrizales que realmente no tenga un pemfigoide ocular cicatrizal. Y le tengo que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que simulan un pemfigoide, como ser la rosácea, la sarcoidosis, la Steven-Johnson, el eritema multiforme, el uso de corticoides. Entonces, cualquier alteración que me produzca, a lo mejor un síndrome de Sjögren, cualquier alteración que me produzca similitudes clínicas con el pemfigoide ocular cicatrizal, voy a tener que sacar una muestrita de biopsia para descartar que no sea un pemfigoide. Acá fíjense entonces la cicatriz. En este caso, acá la formación de un verdadero granuloma, esto era una sarcoidosis. Acá la muestra con la inmunohistoquímica que se deposita en la membrana basal, ¿sí?
Esto me está hablando entonces de una enfermedad, como lo es el pempigoide ocular cicatrizal. Es una enfermedad de choque antígeno-anticuerpo. Es una enfermedad de origen autoinmune que generalmente afecta la piel y las mucosas, pero a veces existe como mucosa pura, es decir, un compromiso ocular puro sin afectar la piel, ni siquiera otras mucosas. Entonces es importante que el oftalmólogo esté preparado para el diagnóstico. Hoy se ve un montón, es muy frecuente. Yo creo que esta entidad, lo que estamos estudiando, es que es como la manifestación de una enfermedad celíaca. Al principio decían celíaco o no celíaco, no había intermedios. En cambio ahora se vio en la clínica gastroenterológica que hay un montón de pacientes que no son celíacos puros, extremos, como para decir con todos los chiches decir que es celíaco, pero sin embargo el paciente come hidratos de carbono y tiene una vida de disconfort permanente. Y no se recibe porque no tiene el trípode de diagnóstico, es decir, los anticuerpos, la imagen de peinado en la endoscopía, más la anatomía patológica que le dé el diagnóstico. Entonces, bueno, si no tiene el trípode de diagnóstico no es un celíaco, pero sin embargo el pobre paciente come hidratos de carbono y pasa una vida pésima. Entonces, bueno, hay un espectro dentro de lo que es el abanico, que no todos son celíacos ni tampoco todos dejan de serlo. Con el pempigoide ocular cicatrizal es lo mismo. Yo creo que hay un espectro amplio en el cual a lo mejor los pacientes presentan el epitope positivo en algún momento de su vida y después dejan de manifestarlo. Es decir, por H o por B, el paciente está en ese momento inmunosusceptible. A lo mejor por problemas personales, por estrés, por problemas familiares, lo que fuere, por la pérdida de algún ser querido y demás, hace el choque antígeno-anticuerpo y se le manifiesta con el blanco, es decir, el blanco de él es a nivel entonces de su conjuntiva. Puede ser que la enfermedad remita y nunca más le produzca un brote, o que para siempre, cada vez que tenga episodios de estrés, evolucione por puse y vuelva a tener los episodios de conjuntivitis. Lo importante es que hay que saber es que si este paciente va a ser sometido a alguna cirugía y yo no le estudié la conjuntiva para descartar que pueda ser complicado para un pemfigoide, la cirugía, si a lo mejor tenía glaucoma y le quiero hacer una trave, esa trave no va a ser filtrante. Si le tengo que poner una cánula, tampoco se va a tapar la cánula, le va a funcionar. Y si le voy a hacer una cirugía de catarata y no le medí la conjuntiva para saber si tenía o no los epitopes positivos o no, esas cataratas va a ser un paciente que los va a odiar porque la catarata va a andar a los tumbos durante 6 meses, 8 meses, y entonces ustedes no van a saber por qué hizo la inflamación, porque no respondió, porque no corrige la dematización de la córnea, porque no esto, porque justamente si ustedes inmunomodulan al paciente antes de intervenirlo con la catarata o para el glaucoma o todo lo que tenga que ver con superficie ocular, y no lo o sea, no lo inmunomodularon, a veces no hace falta suprimir, sino inmunomodular, van a encontrar con que un montón de alteraciones innecesarias en el paciente. Acá era lo que se utilizaba antes, la inmunofluorescencia directa, ahora se usa la inmunohistoquímica. Y por último, un paciente que les quiero mostrar también que con afectación de la conjuntiva, en este caso fíjense, es para recordarles que no siempre los pacientes tienen que ser HIV positivo para tener un Kaposi. El Kaposi es manifestación del paciente HIV positivo de enfermedad, pero en este caso el paciente es mayor y en el párpado se dan las excepciones. Por eso insisto tanto con el párpado. En el párpado, en el ojo, es un sitio que hay que conocerlo específicamente. Yo como patóloga general no puedo diagnosticar ojo si no hice la especialización en patología ocular, porque el ojo es distinto. Si esto lo encontraría yo en la pierna de un viejo, nada, tengo que pensar que también sería normal. Ahora, si esto lo encuentro en la pierna de un paciente de 38 años, tengo que pensar que es HIV positivo. Ahora, en el párpado y en la pierna de un paciente añoso es normal. ¿Qué es un sarcoma de Kaposi? Producido por un virus, el herpes virus 8, tipo 8, que entonces se produce una proliferación vascular en donde los eritrocitos pasan a ser parte del endotelio vascular. Entonces está el endotelio y el eritrocito se mete adentro de la célula endotelial. ¿Estamos? Terminamos entonces con la conjuntiva. Son, a ver, ¿estoy bien? Son 8:25. Perfecto. 8:30 volvemos. ¿Te parece? Dale, te espero, dale. Dale, por favor. Dale, perfecto. Dale, joya. Espérate que ahí de 10. Anda tranquila y te espero.